Osiel Cárdenas Guillén, conocido como el Loco y uno de los últimos grandes capos del Cártel del Golfo, fue liberado tras cumplir menos de 20 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia a la que fue sometido el Loco es muy baja frente a otros líderes del narcotráfico mexicano. Bueno, a pesar de su encarcelamiento, se dice que este sujeto posee una gran fortuna. Jeff Sierra tiene la historia. El matamigos, Osiel Cárdenas Guillén, permaneció casi 7.000 días en una cárcel de los Estados Unidos, alias El Padrino, quien figuró en las filas del Cártel del Golfo, uno de los cárteles más antiguos de México, ya cuenta con libertad. Pero su historial de crímenes y el horror que sembró con el brazo armado de los Zetas no se han borrado en la población mexicana. Nunca nos hemos ido de la plaza. Solo nos hemos estado reagrupando. El 30 de agosto de 2024 se cumplió la condena de quien fue en su momento uno de los capos más temidos en el mundo del AMPA, el Matamigos. Fue conocido así por sus múltiples traiciones a los miembros más importantes del Cártel del Golfo. Bueno, ellos ganaron muchísimo dinero en la etapa de esplendor que tuvieron como jefes de un grupo criminal. Ciro Osiel pagó $50 millones de multa de Estados Unidos, cooperó con la justicia, pero bueno, yo creo que ahí no se agota su capital, ¿no? Debe tener muchísimas inversiones a través de testaferros, en bienes raíces, en otros negocios, de tal suerte que bueno, pues creo que por ese lado considero que no tendría problema. Una vez que sea puesto en libertad, no va a vivir en una casa rentada, seguramente vivirá en una mansión y seguramente con un equipo de seguridad que lo esté protegiendo, porque todavía hay enemigos del Cártel del Golfo que siguen con vida y que seguramente querrían cobrarle las cuentas pendientes que tienen con él. Respecto a su futuro, ya sea en la cárcel o en libertad, si el Cárdenas tiene órdenes de aprehensión en México, podría ser extraditado a México. Para muchos es el último gran líder del Golfo. El Mayo sería el último gran líder de Sinaloa. Y falta Nemesio Ceguera Cervantes, que sería el líder de Jalisco Nueva Generación. Y estos capos pertenecen a una generación que ya no es la que gobierna criminalmente en México en este momento. Son los capos de la vieja escuela. El Cártel del Golfo es uno de los primeros cárteles de operaciones ilegales mexicano, desde el contrabando de todo tipo de mercancías hasta ingresar en el mundo del narcotráfico, convirtiéndose en la piedra del zapato de las primeras generaciones del Cártel de Sinaloa. Se les hace la siguiente petición, que dejen de apoyar a la contra. El Cártel del Golfo tenía una de las dos rutas que en ese momento existían de trasiego hacia los Estados Unidos. Por razones geográficas, México tenía para poder ingresar droga a los Estados Unidos la ruta del Golfo, que era controlada justamente por este cártel, y de ahí su nombre, el Cártel del Golfo. Juan Nepomuceno Guerra, que fue el fundador del Cártel del Golfo, se dedicaba al contrabando de vinos, de licores, después al contrabando de electrodomésticos, de cigarros, y después incursionó en la comercialización de drogas ilícitas. Al principio esencialmente era... Para los años 90, Osiel Cárdenas se posicionaba como el cabecilla más visible de la organización, impartiendo un liderazgo y fundando el temido brazo armado, los Zetas. Osiel Cárdenas empieza su vida criminal finales de los 80, principios de los 90, empieza a traficar droga en pequeñas cantidades, sobre todo en la frontera entre Matamoros y Texas. En esta época, entre 1996 y 1998, no estaba bien definido quién era el líder del Cártel del Golfo. Cárdenas, te repito, trabajaba junto con Gómez, pero en el 98, junto con su escolta personal, por lo que hemos tenido documentado, Arturo de Sena, el Z1, ordena el asesinato de Sergio Gómez, su amigo, su compañero con el que comandaba una de las dos secciones del Cártel del Golfo. A raíz de ese evento es que a Osiel lo empiezan a apodar el Matamigos. Él ve la oportunidad de tomar el control del grupo criminal y lo hizo con el apoyo de muchos socios y secuaces a los que terminó traicionando. Por eso se le conoció
o se le conoce como el Matamigos. Así lo señala Ricardo Ravelo, quien ha seguido de cerca la historia del mítico capo y documentó detalles de sus movidas en el crimen con su libro Ociel. Y fue una etapa de esplendor para esa organización criminal. Ha sido la primera ocasión de que un cártel echa mano de militares para armar un grupo paramilitar que se opere como escudo protector, como brazo armado, que fueron los Zetas. Como militares somos apartidistas y le debemos respeto a nuestro jefe supremo. Los Zetas eran el brazo armado del Cártel del Golfo, comandado por exmilitares del ejército mexicano, en especial los GAFES, un cuerpo de fuerzas especiales de México entrenados para todo tipo de acciones bélicas. Los Zetas sí se caracterizaron por su ferocidad y por la manera en la que enfrentaban a sus rivales. No solo aplicaban una estrategia de cero detenidos, es decir, ellos no capturaban personas, no había detenciones, más bien era su ejecución, eran desmembrados. Incluso los Zetas en sus prácticas para generar miedo y dispersar a los rivales. Pero estamos preparados y bien adiestrados para ganar esta batalla. La llegada de los Zetas marca un antes y después en la violencia del narco mexicano. Empiezan una serie de asesinatos donde impera el horror. En diciembre de 1998, Arturo de Sena se reúne con un grupo de estos militares del 15 Batallón de Infantería, destacados en la ciudad de Tamaulipas. Se reúne con ellos supuestamente por órdenes de Ociel Cárdenas para formar ese grupo pequeño de sus escoltas. Se encargaban de eliminar a sus amigos, de brindarle protección. Al principio era un grupo pequeño, no más de 14, 15 militares, pero así comienzan, así se empiezan a formar los Zetas en el periodo en el que Ociel Cárdenas toma el control. Con los Zetas originales, que fueron desertores del ejército mexicano, que se incorporaron presuntamente mediante sobornos al Cártel del Golfo, que entonces encabezaba Ociel Cárdenas, y que bueno, pues fue una novedad porque pues un grupo criminal con un brazo armado de esa magnitud pues imponía terror, imponía miedo en cualquier punto del país, ¿no? Entonces en su momento recibieron capacitación del ejército de los Estados Unidos en tácticas de contrainteligencia, manejo de explosivos, manejo de armas de fuego, defensa personal, y también es algo realmente espeluznante. Hay información copiosa con respecto a qué es lo que hacían los Zetas y de qué manera se deshacían de sus rivales. Se los daban a las fieras, en este caso a felinos de gran tamaño, leones, tigres o también cocodrilos. Ociel fue detenido en el 2003, pero su poder aún estaba lejos de terminarse. Hay reportes que dicen que seguía operando desde la cárcel. Y porque todavía estando en custodia, en prisión, había algunos jefes de plaza que le seguían reportando a él ganancias derivadas de la actividad criminal. Por otro lado, la pena que le impuso el gobierno de los Estados Unidos era muy ridícula, de apenas $50 millones que tenía que entregar a las autoridades de los Estados Unidos, cuando se calcula, de acuerdo con fuentes mexicanas, que Ociel Cárdenas Guillén, seguramente en la recta final de su dominio del Cártel del Golfo, llegó a tener cuando menos 500 millones, él solo. Su captura también dejó ver sus métodos para que pudiera eludir la justicia. La autoridad federal sí pudo intervenir el teléfono de su hija y escucharon varias conversaciones en las que estaban planeando el festejo de 15 años. Lo escucharon a través del teléfono de su hija, donde estaban programando la fiesta. La fiesta se realizó en Matamoros, Tamaulipas, y había una fecha ya fija. Iban a haber carne asada, sobre todo en el norte de México se consume mucha carne asada. Esa fue la clave. Cuando se montó el operativo, las autoridades le dijeron a los agentes de la DEA y les dijeron a los agentes del ejército, donde huela carne asada, ahí es el punto.
En el 2006 fue extraditado a los Estados Unidos, colaboró con la justicia norteamericana y lo sentenciaron a 25 años, de los cuales solo pagó 18 por buen comportamiento. Solo entregó la 10ª parte de su enorme fortuna. ¿Dónde está actualmente esa fortuna? Quizá en paraísos fiscales, en negocios legales, quizá en caletas. Lo cierto es que no sabemos en dónde está, pero yo tengo claro que una vez que sea puesto en libertad, no va a vivir en una casa rentada, seguramente vivirá en una mansión. Pues él dejó causas pendientes en México que ya no se continuaron, de tal manera que de regresar a México, si él tendría que ser detenido para cumplir los cargos que tiene frente a la justicia mexicana. De otro modo, si los norteamericanos no se responsabilizan de esto, va a ocurrir exactamente lo mismo que con Rafael Caro Quintero. Apenas puso un pie fuera y rápidamente se contactó con los integrantes del cártel de Sinaloa y en menos de 6 meses ya había conformado un nuevo grupo criminal, el cártel de Caborca. No tengo claridad con respecto a si Osiel Cárdenas va a estar bajo la tutela de los norteamericanos una vez que se ponga en libertad, o si se le permite su ingreso a México. Seguramente lo tendremos en las zonas y territorios que él conoce, es decir, en la zona de Tamaulipas, seguramente reorganizándose y creando un nuevo grupo criminal. De regresar Osiel Cárdenas a la actividad criminal, lo tendría que hacer fundando una nueva organización delictiva, porque el cártel del Golfo hoy tiene un dirigente. Los Zetas ya no existen, está el cártel del Noreste, que es muy violento, de tal manera que pues yo considero que no tiene en este momento una posibilidad de poder reconstruirse como un capo importante del negocio, del narcotráfico. Los integrantes del CDN nos dirigimos a ustedes como máximas autoridades del país